Soy el sargento Juan Pérez y quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve durante mi tiempo en el ejército. Esto sucedió en un campo de entrenamiento en una zona remota del norte de México y hasta el día de hoy todavía me da escalofríos recordarlo. Estábamos en medio de un entrenamiento intensivo, pasando semanas en el campo, lejos de cualquier tipo de civilización. Una noche, mientras estábamos en nuestro campamento, uno de los reclutas, Carlos, se levantó de repente y comenzó a caminar hacia el bosque. Pensamos que tenía que ir al baño, así que no le dimos mucha importancia. Pasaron unos 20 minutos y Carlos no regresaba. Empezamos a preocuparnos y un grupo de nosotros decidió ir a buscarlo. Nos adentramos en el bosque con nuestras linternas, gritando su nombre, pero no recibimos respuesta. Después de unos minutos de búsqueda, escuchamos un grito desgarrador que nos puso los pelos de punta. Seguimos el sonido hasta llegar a un claro donde encontramos a Carlos, de pie y mirando fijamente una vieja y destartalada casa que no recordábamos haber visto antes. Carlos estaba pálido, temblando, y apenas podía hablar. Finalmente, logró decirnos que había visto figuras oscuras y encapuchadas dentro del edificio, observándolo. Decidimos investigar y, al acercarnos, sentimos una presencia pesada y maligna en el aire. Entramos a la casa y lo que encontramos nos dejó helados. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y había restos de lo que parecían rituales satánicos. De repente, se comenzó a sentir un frío penetrante que te helaba hasta los huesos, y escuchamos susurros y risas macabras detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta rápidamente y vimos unas especies de sombras humanoides que rodeaban el lugar. Nosotros como militares debemos guardar la calma siempre, pero el miedo comenzó a apoderarse de nosotros, y en ese momento, escuchamos una voz baja y chillona que resonaba por toda la casa. Nos hablaba en un idioma que no entendíamos, pero el tono era claramente amenazante. Salimos corriendo de allí tan rápido como pudimos, llevando a Carlos con nosotros. Cuando regresamos al campamento, tratamos de entender lo que había sucedido, pero nadie tenía una explicación lógica. Al día siguiente, fuimos a revisar la zona, pero no había señales de la casa. Todos nosotros, incluyendo los superiores, quienes nos dijeron que no mencionáramos nada de esto nunca, ya que podíamos ser sancionados, pero todos en el fondo quedamos perturbados por la experiencia. Después de ese incidente, Carlos nunca fue el mismo. Dejó el ejército poco después y hasta el día de hoy se niega a hablar sobre lo que vio esa noche. A veces me pregunto si lo que experimentamos fue real o si fue alguna especie de alucinación colectiva, pero lo que sí sé es que investigando y preguntando a lugareños, llegué a la conclusión que se trataba de brujas, ya que por esa zona se practica la magia negra, y el bosque donde teníamos el campamento era usado para sus rituales. Soy un oficial de policía en una ciudad pequeña del sur de Chile. Quiero compartir todos una experiencia aterradora que viví una noche mientras patrullaba un parque local. Era una noche tranquila, y en esa ocasión nos tocaba cuidar un pequeño parque, ya que teníamos reportes de asaltos por la zona. El parque esa noche estaba vacío y solo se escuchaba el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Mi compañero y yo estábamos en la patrulla, asegurándonos de que todo estuviera en orden. De repente, vimos a un niño pequeño caminando solo por uno de los senderos del parque. No tenía más de 6 años y parecía perdido. Nos acercamos a él y le preguntamos su nombre y dónde estaban sus padres, pero el niño no respondió. Solo nos miraba con ojos grandes y asustados. Decidimos llevarlo a la estación para intentar encontrar a sus padres. Mientras caminábamos hacia la patrulla, el niño comenzó a llorar y a señalar hacia un área oscura del parque. Mi compañero y yo nos miramos, sintiendo una creciente incomodidad. Decidimos seguir la dirección que el niño señalaba. Al llegar al lugar,
Vimos un columpio moviéndose lentamente, aunque no había viento. De repente, escuchamos una voz suave y susurrante que nos decía, «Ayúdenme». El niño empezó a llorar más fuerte y a aferrarse a mi pierna. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, el niño dejó de llorar y nos miró con una expresión tranquila. Luego, con una voz que no correspondía a su edad, dijo, «Ella está atrapada aquí». Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. De pronto, el niño desapareció ante nuestros ojos, dejando solo un aire frío y pesado. Nos quedamos atónitos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Regresamos a la patrulla en silencio y nos dirigimos a la estación. Investigamos la historia del parque y descubrimos que, años atrás, una niña había desaparecido en ese mismo lugar y nunca fue encontrada. Desde entonces, el parque había ganado una reputación siniestra. Esa noche me dejó marcado. Ahora, cada vez que patrullo ese parque, no puedo evitar sentir que alguien me observa desde la oscuridad. Creo que el espíritu del niño estaba tratando de decirnos algo, quizás pidiendo ayuda para liberar el alma atrapada de la niña. Hace unos años, estaba patrullando una zona conocida por ser bastante tranquila, pero con una historia oscura. La gente del lugar siempre hablaba de un oficial que había sido asesinado en servicio durante una redada fallida en los años 80. Dicen que su espíritu nunca encontró descanso. Esa noche, mientras conducía por una calle solitaria, recibí una llamada de emergencia desde una vieja fábrica abandonada, donde supuestamente se habían escuchado disparos. Llegué al lugar y empecé a inspeccionar el área, buscando señales de actividad. El edificio estaba en ruinas, con grafitis en las paredes y ventanas rotas. Al avanzar, noté una figura en la penumbra, vestida con un uniforme antiguo de policía. Pensé que era un vagabundo disfrazado, así que me acerqué con precaución. Pero cuando estuve a unos pocos metros de la figura, ésta se giró lentamente hacia mí. Lo que vi me dejó helado. Vi a un hombre con una herida mortal en el pecho, y la sangre empapaba su uniforme. Reconocí el rostro del oficial caído, cuyo retrato colgaba en la comisaría como un homenaje a su sacrificio. Intenté comunicarme con él, pero no respondió. Simplemente levantó su mano y señaló hacia el interior de la fábrica. Mi instinto me decía que debía seguirlo, así que lo hice, aunque con la sensación de miedo nunca se fue de mi cuerpo. Al llegar a una de las oficinas, en la planta superior, vi un montón de documentos esparcidos por el suelo. Me agaché para recogerlos y noté que eran pruebas de un caso sin resolver relacionado con la redada en la que murió el oficial. De repente, sentí un frío intenso y al levantar la vista, la figura del oficial había desaparecido. Tomé los documentos y salí de la fábrica lo más rápido que pude. De vuelta en la comisaría, entregué las pruebas a mis superiores, quienes se sorprendieron de su existencia. Gracias a esos documentos, se reabrió el caso y se encontró a los responsables del asesinato del oficial. Creo que su espíritu no podía descansar, ya que no se había hecho justicia por su asesinato. Aunque esa experiencia fue aterradora, me hizo sentir que pude ayudar a un compañero a encontrar paz. Cada vez que paso por la vieja fábrica, siento una extraña calma, como si el oficial caído estuviera agradecido por haber sido escuchado. Mi nombre es Javier, y soy un exmilitar retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Quería compartir contigo y tu audiencia una experiencia que viví durante mi servicio, una que hasta la fecha todavía me persigue y no he podido olvidar. Espero que encuentres esta historia lo suficientemente interesante para tu canal. Durante una misión en el desierto de Nevada, mi unidad recibió órdenes de investigar una base militar que había sido abandonada abruptamente en los años 70. La base, conocida como Base Echo,
tenía fama de estar maldita. Los rumores hablaban de ahí, se hacían experimentos humanos, y muchas veces terminaban con la muerte de las personas, y se contaba que los espíritus de estas personas rondaban este sitio. A pesar de las advertencias, se nos habían sido asignada esta misión, debíamos explorar la base y recuperar cualquier información relevante. Llegamos a la base por la noche, lo que solo añadió un aire de inquietud al lugar. El silencio era absoluto, roto únicamente por el viento que soplaba a través de las estructuras abandonadas. Mientras explorábamos los edificios, encontramos documentos y equipo antiguo que sugerían que la base había sido utilizada para experimentos biológicos. La atmósfera se volvió más tensa cuando encontramos una sala de control con monitores y cámaras aún en funcionamiento, a pesar de los años de abandono. De repente, uno de los monitores se encendió y mostró imágenes en blanco y negro de soldados trabajando en la base, como si el tiempo no hubiera pasado. Lo más aterrador fue cuando vimos a uno de nuestros compañeros en el monitor, a pesar de que estaba a nuestro lado. Aunque teníamos miedo, decidimos dividirnos para cubrir más terreno. Mi grupo encontró una habitación subterránea oculta detrás de una pared falsa. El aire era pesado y olía a químicos. Al explorar la habitación, encontramos celdas con puertas de vidrio reforzado. Dentro de una de ellas, había un cuerpo momificado con una expresión de terror puro. Uno de mis compañeros, el sargento Martínez, comenzó a tener convulsiones y gritar que veía sombras que venían por él. Decidimos evacuar inmediatamente, pero al regresar a la superficie, nos dimos cuenta de que nos faltaba uno de los soldados, el cabo Rivera. Lo buscamos por todas partes, pero no había rastro de él. Solo encontramos su radio, que emitía una estática inquietante intercalada con susurros. Finalmente, recibimos la orden de retirarnos y abandonar la misión. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi una figura en una de las ventanas de la base. Parecía estar observándonos, inmóvil. Nunca encontramos a Rivera, y la base Eco fue sellada y declarada fuera de límites. Esa experiencia me dejó marcado para siempre. Y cada noche, antes de dormir, revivo esos momentos y me pregunto qué fue lo que realmente sucedió en esa base.